Bienvenidos a un nuevo programa de Estudio UTN, este espacio que se lleva adelante a través de la Dirección de Cultura y Comunicación de la Facultad Regional Delta. Ustedes pueden comunicarse con nosotros a través del 034 89 420 400, interno 5300. Nosotros los invitamos a compartir un nuevo programa de Estudio UTN. Continuamos en Estudio UTN y tengo a mi lado al ingeniero Javier Raffo. Él es el encargado del Laboratorio de Mecánica Computacional de aquí de la Facultad Regional Delta. Javier, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, quisiera que nos cuentes un poco cuál es el funcionamiento que tiene el laboratorio aquí en la facultad. Bien, bueno, el laboratorio en sí, la idea es un laboratorio de investigación, investigación asociada. O sea, hay investigación a distintos niveles, ¿no? Para que trabajen los alumnos, para que trabajen recién egresados y para hacer investigación a nivel internacional, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y en sí, como tareas que hacemos dentro del laboratorio, bueno, trabajamos mucho con lo que es vibraciones, con estructuras, vibraciones de estructuras, sea experimentalmente o analíticamente, ¿no? Hacemos cuentas con matemáticas y bueno, y en computadoras simulamos, digamos, los efectos o los fenómenos que hay alrededor de una estructura, ¿no? Por vibraciones y otras cosas, ¿no? Otros fenómenos. ¿Cuáles podrían ser esos fenómenos para la gente que está mirando el programa? Porque a veces cuando hablamos de cuentas, cuando hablamos de generación a través de computadoras, no nos imaginamos qué es lo que puede llegar a ser y cómo nos afecta en la vida cotidiana. Claro, y vamos a asociarlo un poco más con la vida cotidiana, porque nosotros tenemos en cuenta cómo la información, o sea, por eso es mecánica computacional. Dentro de un modelo que armamos en la computadora le damos la información de cómo se comporta una estructura, un metal, digamos, para decirlo de alguna manera. ¿Cómo lo llevamos o qué serían esos efectos? Por ejemplo, vibraciones, ¿no? Toda estructura o supongamos una columna de alumbrado, para dar algún ejemplo, ¿no? Por efecto del viento puede estar quieta en una posición o puede empezar a oscilar, ¿no? Esas oscilaciones son las vibraciones que nosotros estudiamos, que están asociadas a vibraciones como una huella digital, claro, que tiene la misma columna. De esa información es la que nosotros podemos obtener dentro del laboratorio, que nos sirve para estudiar cómo se va a comportar esa columna después puesta en la calle.
para dar un ejemplo, ¿no? O en el caso de placas, ¿no? Una placa, también, una placa según cómo por ahí la desplazamos, algo que está agarrado en un borde, la desplazamos un poquito, la soltamos, va a empezar a vibrar, ¿no? Claro. Esa vibración la estudiamos, también obtenemos esa información como si fuese la huella digital de cómo está agarrada, de qué dimensiones tiene, y otra información que sacamos, que medimos de la placa, obtenemos esa huella digital que serían las frecuencias naturales de cómo vibra esa placa, ¿no? Eso nos ayuda a ver cómo se va a comportar la placa, por ejemplo, con distintas condiciones de carga o según en qué la vamos a usar, es como la estudiamos, ¿no? Claro. Digamos que todo lo que se va haciendo en el laboratorio son experimentos que van repercutiendo en la vida de todos los días. La calle, sí, ¿no? Todo tipo de estructura. Vamos desde una antena, un cartel, para llevarlo a algo más concreto que nos chocamos en la calle. Claro. Me quedé con lo de la torre de iluminación, porque no solo es el viento, sino también las vibraciones de cuando pasa un camión. Induce una vibración que, bueno, si justo coincide con la frecuencia natural, bueno, hay que tener esos cuidados, ¿no? De que no... Digamos, bueno, hay muchos casos famosos, ¿no? De puentes que se han caído por vibraciones inducidas por el viento, ¿no? Y justo inducen o sea, genera una vibración en el puente. Hay un video famoso, que lo han visto muchos por lo menos, que se cae el puente porque el viento hace que entre en resonancia. Ese entrar en resonancia es que justo lo excita o sea, lo empieza a mover de a poco en una de las frecuencias naturales del puente. Y por eso termina cayéndose. Claro, aumenta mucho las cargas y... Claro, digamos que la frecuencia natural sería la frecuencia en la cual el puente se mueve, para resumirlo. Sería una información que va más allá de cómo está cargado, ¿no? Que Claro. es la huella digital de que me dice cómo va a vibrar o cómo se va a comportar, o qué vibración tiene metida de información esa columna, ese puente, ¿no? Esa sería la frecuencia natural. O sea, toda estructura de todo tipo tiene sus frecuencias naturales. Después, según cómo la usamos, es que se puede llegar a romper porque le está usando una de esas frecuencias naturales o no. O por ahí también no pasa nada si uno la usa en una de las frecuencias naturales, que no pasa nada al usarla, ¿no? Pero bueno, claro, no es lo conveniente. Exacto. A grandes, no sé si se entendió. Se entendió. Javier, hicimos una experiencia dentro del laboratorio que la llevó adelante Marcos. ¿Qué nos podés comentar sobre eso como para cerrar? Bueno, la experiencia, justamente esa experiencia es para determinar las frecuencias naturales, esta huella digital que digo de las estructuras, pero específicamente es una placa que la montamos en el laboratorio, ¿no? Y bueno, y ahí hacemos las mediciones con acelerómetro, que es para justamente determinar cómo se mueve esa placa, y con una excitación con un dispositivo que, bueno, hemos desarrollado nosotros dentro del laboratorio, ¿no? En sí, la idea es determinarla con estos sensores, y a la vez vamos a ver si se puede llegar a ver visualmente directamente sobre la placa, a ver si se nos da alguna información con, bueno, un invento que también estamos probando ahora, ¿no? Desde aquí, desde la facultad. Desde aquí, de la facultad, sí. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, por favor. Ustedes no se vayan, hablábamos con el ingeniero Javier Raffo sobre lo que se lleva adelante en el Laboratorio de Mecánica Computacional. Hoy hacemos la teoría y la práctica. Tras la pausa nos sumergimos en experimentos de laboratorio para mostrarles prácticamente lo que recién hablamos en teoría.
Uno de los laboratorios que tiene nuestra facultad es el Laboratorio de Mecánica Computacional. Estuvimos con el ingeniero Marcos Carrizo, que él realizó un experimento para compartir junto a todos ustedes que tiene que ver con las vibraciones mecánicas. En Estudio UTN compartimos esto junto a todos ustedes. Estamos en el grupo de mecánica computacional. Las simulaciones numéricas son un importante desarrollo en la ingeniería y ha significado un importante ahorro en los tiempos de diseño, fundamentalmente porque permite generar prototipos virtuales donde uno simula el comportamiento de las estructuras, de los casos de estudio por computadora sin la necesidad de llevar un prototipo real, que es costoso de fabricar y también es costoso los tiempos de ensayo. Entonces el desarrollo de la mecánica computacional ha sido un avance significativo en el último tiempo de la ingeniería y es una rama que está en amplio crecimiento. Actualmente el grupo de mecánica computacional está enfocado en el estudio de las vibraciones mecánicas. Las vibraciones son muy importantes en el cálculo estructural porque están metidas en todos los diseños y son fundamentales porque la mayoría de las roturas de las piezas, de los componentes estructurales y demás está asociado en general al estudio de las vibraciones. Por ejemplo, el árbol de un auto, un puente que entra en resonancia puede ser destruido fácilmente con baja carga. En el laboratorio de mecánica computacional tenemos la posibilidad de desarrollar nuestros propios software, nuestros propios cálculos por métodos variacionales, por nuestras propias simulaciones numéricas, o también disponemos de licencias educativas de algunos software comerciales de elementos finitos. Por ejemplo está el ANSYS. Nosotros lo que estuvimos realizando fue una simulación de vibraciones en placas rectangulares delgadas, en este caso una placa que tiene un borde empotrado y el resto de los bordes libres. Vamos a estudiar sus formas modales de vibración. Por ejemplo, en este caso vamos a ver el modo 1. ¿Sí? Esta es la forma en que está vibrando la placa, ¿no es cierto? Este borde se encuentra empotrado, este borde libre, este libre y este libre, y la placa empieza a vibrar de esta forma. ¿Sí? Podemos ver el modo 3, que tiene esta forma de vibración. Esto es un ejemplo bastante sencillo y casi trivial de una simulación numérica donde estudiamos las vibraciones mecánicas de placas. Ahora bien, las simulaciones numéricas adquieren mucho más peso, mucho más relevancia cuando tiene una contrastación experimental que asegure que los resultados numéricos que obtuvimos a partir de la simulación tienen una cierta relación, una validación en el campo experimental. Por eso que parte de la filosofía de este grupo consiste en justamente desarrollar experimentos que comprueben los estudios que hacemos de manera numérica por la computadora. En este caso vamos a estudiar a una placa rectangular delgada que la tenemos empotrada con dos mordazas. El caso de estudio, ¿no es cierto? Acá tenemos la placa, vemos que tiene sus tres bordes libres y un borde empotrado por estas mordazas que hemos desarrollado en el laboratorio. Lo que vamos a estudiar es un caso de una vibración forzada. Para explicar la importancia que tienen las frecuencias naturales de vibración en una estructura, vamos a comenzar con un caso sencillo de análisis, el simple sistema masa-resorte. En este caso tenemos una masa que está acoplada en un resorte y este se encuentra empotrado a la Tierra, ¿sí? El resorte tiene una cierta rigidez que se llama K y la masa, bueno, es una masa que la denominamos M. Esta masa, cuando se la saca de su posición de equilibrio y se la suelta, entra a oscilar el sistema según una frecuencia que se puede calcular de esta forma. Omega es igual a la raíz cuadrada de K sobre M, ¿sí? Siendo omega igual a 2pi por la frecuencia de vibración. Ahora suponemos que en lugar de una masa tenemos dos masas. Entonces el sistema queda algo así. Masa 1, un siguiente resorte y una masa 2. ¿Bien? Entonces lo que vamos a ver en este caso es que no existe una sola frecuencia natural de vibración del sistema mecánico, sino que existen dos frecuencias, una omega 1 y una omega 2. Bien, en el caso de una placa
podemos suponer que tenemos infinitas masas asociadas unas a las otras. Por lo tanto, tenemos infinitas frecuencias naturales de vibración de esa placa. ¿Y por qué es importante estudiar las frecuencias naturales de vibración de una estructura? Por lo siguiente: cuando una fuerza externa está actuando sobre la estructura con una determinada frecuencia, y la frecuencia de la fuerza externa, de la fuerza de excitación, la llamamos nosotros, se aproxima a la frecuencia natural de la estructura, en este caso por ejemplo del resorte serial omega, se genera un fenómeno conocido como resonancia, que genera un efecto de magnificación, donde la estructura, con pequeñas cargas, con pequeñas fuerzas que están actuando sobre ella, se empieza a amplificar el efecto de la vibración y corre serio riesgo de sufrir un daño estructural importante, ya que se generan tensiones muy elevadas que pueden dar lugar al inicio y a la propagación de fisuras que terminen por colapsar la estructura. Por eso es importante determinar la frecuencia natural de vibración a fin de evitar las resonancias en la estructura. Ahora bien, suponiendo que esta masa se corrió su posición de equilibrio, se la dejó oscilar libremente, vamos a observar una vibración de estas características. Es una onda que aumenta la aceleración, arranca en cero aceleración, aumenta y va variando en el tiempo de forma periódica, forma constante. Entonces acá tenemos un periodo de tiempo, t, y la frecuencia es la inversa del periodo de tiempo, 1 sobre t. Cuando uno hace un análisis matemático, un proceso matemático, que se llama transformada rápida de Fourier, uno puede poner esta misma señal, que está en función del tiempo, ponerla en lugar de la frecuencia. Entonces vamos a hallar un pico en la frecuencia, justamente, en este caso en el eje de la frecuencia, vamos a encontrar que esta va a ser la frecuencia natural de vibración de este sistema masa-resorte. Algo similar es lo que vamos a intentar encontrar en la placa. Vamos a utilizar un acelerómetro, que es un transductor, tiene la función básicamente de convertir la aceleración en una señal que el hombre la pueda leer, que la pueda captar. Y trabaja con un principio muy sencillo, que es de un cristal piezoeléctrico, que al ser deformado genera un voltaje que es proporcional a esa deformación, y por lo tanto podemos levantar, ¿no es cierto?, esa señal. Podemos ver la vibración a partir de leer una lectura de voltaje. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar un poquito de cera de abeja, que es un muy buen adhesivo para este tipo de estudio porque agrega muy poca masa, y lo vamos a pegar sobre la placa de estudio. Entonces la placa va a comenzar a vibrar, esa vibración se va a transmitir al cristal piezoeléctrico, este va a generar un voltaje que va a venir hasta acá, a una bornera. Este equipo es un acondicionador de señales donde existen filtros para eliminar el ruido eléctrico que se puede meter dentro de la señal, y además la amplifica, la aumenta para tener una mayor resolución en la señal. Luego, esta señal, que es de características analógicas continua en el tiempo, es discretizada. Entonces tenemos aquí adentro un conversor analógico digital que lo que hace es tomar cantidad de muestras finitas de una señal que estaba en el continuo y la transforma en una señal digital. Esta señal digital ya está en condiciones de ser leída por una computadora. En nuestro caso vamos a utilizar un sencillo lenguaje de programación que es LabVIEW, es un entorno de programación visual que nos permite justamente leer esa señal y procesarla. Es muy importante entonces ver cómo es todo el recorrido de la cadena de medición. Empezamos por un transductor, hay todo un proceso de acondicionamiento de la señal, de amplificación, de filtrado, un conversor analógico digital para finalmente esa señal sea llevada a la computadora para poder visualizarla, para poder procesar esa señal y para poder almacenarla. Entonces, un poco lo que habíamos estado viendo en el pizarrón, ahora lo estamos ya analizando en una computadora donde vamos a tener la señal del acelerómetro que está midiendo aceleración en unidades de metros sobre segundo al cuadrado, y en la escala de las abscisas tenemos el tiempo, ¿sí? Acá podemos ver justamente que el acelerómetro está midiendo una aceleración que es oscilante y que es producto de que la placa de estudio está sometida a una fuerza que está generada en este caso por un parlante, el cual está siendo excitado por una corriente que es suministrada por un generador de señales.
Entonces, con el generador de señales podemos setear determinadas frecuencias con un determinado voltaje de salida. Eso se convierte en una corriente que excita las bobinas del parlante. Este genera una vibración en el parlante que se traduce en una vibración luego en la placa. De esta forma estamos generando una vibración forzada en la placa para ver en qué frecuencias entra en resonancia, y a partir de ver en qué frecuencias entra en resonancia es que vamos a determinar su frecuencia natural de vibración. Entonces vamos a variar la frecuencia del generador de señales hasta que empecemos a ver que aumenta la señal de aceleración. Podemos ir viendo cómo ya de a poquito va creciendo un pico. En este caso tenemos la señal de aceleración arriba y abajo tenemos la transformada rápida de Fourier, que es un procesamiento de la señal. Ya estamos trabajando con cuestiones muy matemáticas y ponemos esta señal que está en el dominio del tiempo, la transformamos en el dominio de la frecuencia. Vemos cómo la señal sigue creciendo, se empieza a generar un pico y vamos a poder identificar, ¿sí?, la frecuencia natural de vibración. Y observen esto, que nos parece muy importante. Observen esto. Miren cómo empieza a vibrar la estructura con una determinada forma que se conoce como forma modal, y es la misma forma que habíamos simulado recientemente en la computadora. Miren cómo los granitos de azúcar que fueron esparcidos arriba de la placa empiezan a oscilar en determinados lugares, se mueven en determinados lugares y en otros permanecen quietos. Esto indica que hay parte de la estructura que están vibrando más que otras, ¿sí? Y en esos lugares es justamente donde se registran las mayores frecuencias naturales de vibración. En este caso, donde se observan en el extremo, pueden verlo acá donde está puesto el acelerómetro, ¿sí?, cómo vibran los granitos, y podemos verlos también aquí. Y en estos lugares tenemos lo que se conocen como nodos. En estos lugares existen muy pocas vibraciones. Vamos a verlo también en la señal de aceleración. En la señal de aceleración vemos en la pantalla que tenemos una amplitud de vibración de 0 a pico de aproximadamente 25 metros sobre segundos al cuadrado cuando el acelerómetro se encuentra en el extremo de la placa. Procedemos a correr el acelerómetro y lo ponemos en un lugar donde no exista tanta vibración. Y vamos a ver en la señal de la pantalla cómo varió la vibración. Cuando se encuentra el acelerómetro en un nodo, vemos que la amplitud de vibración está en torno a los 7 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora bien, cuando desplazamos el acelerómetro desde el nodo hasta el extremo de la placa, observamos cómo se magnifica la amplitud de la vibración y está en torno a los 20 metros sobre segundo al cuadrado. Y podemos observar que la frecuencia natural de vibración está en torno a los 92 Hz. ¿Bien? Entonces podemos seguir variando las frecuencias. Vamos a irnos a los 200 Hz y vemos de nuevo cómo la amplitud de vibración empieza otra vez a aumentar. Empiecen a ver este pico cómo va aumentando. Y miren la señal temporal también cómo se ve. Vemos cómo encontramos un nuevo modo de vibración de la estructura. Y eso es parte de los estudios que realizamos dentro del laboratorio. Well, give me all you got and don't hold it back.
Llegamos al final de un nuevo programa de Estudio UTN, este espacio que se lleva adelante a través de la Dirección de Cultura y Comunicación de la Facultad Regional Delta. Pueden comunicarse con nosotros a través del 03489 420 400 interno 5300 o nos pueden enviar un correo electrónico a estudioutn@frb.utn.edu.ar o acercarse aquí a nuestra facultad en San Martín 1171 de la ciudad de Campana. Los esperamos la próxima semana en un nuevo programa de Estudio UTN. I've been around the world, seen a lot of things as the earth has twirled. Been amazed and excited, collecting the clues when I was running, trying to fill my own shoes. And now I'm right here, and everything's good, and all the little pieces fit just like they all should. Yeah, life's been going fine, I'd even say it was good. Today I wouldn't change a thing if I could. Hey, 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 I'm going up, straight up to the top, walking out, holding my head up high. Hey, 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 moving on to a brand new place, and now it's here in the blink of an eye. Hey, 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 you can't stop me now, moving fast, going everywhere I wanted to be. Hey, 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 and now I'm here today, was made for me. Yeah, I was born to be free. Hey, 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 I'm moving up, straight up to the top, walking out, holding my head up high.